Gracias por estar presentes en la reproducción de este video. Quiero agradecer en particular a los organizadores de la sesión especial de Teoría de Códigos y Criptografía, que está en el marco del 55º Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de presentar este trabajo que realicé junto con el doctor Carlos Alberto López Andrade. Como el título del trabajo lo indica, nuestro objetivo fue establecer una relación entre la teoría de matroides y la teoría de códigos, y esto lo logramos mediante la demostración de la identidad de McWilliams. Primero, la teoría de matroides es una rama de las matemáticas de reciente creación. Surge apenas en los años 30 del siglo pasado. Se caracteriza por generalizar el concepto de independencia que surge en varias áreas de la matemática, como la independencia lineal en álgebra lineal y una noción de independencia que veremos más adelante en el contexto de teoría de grafos. El surgimiento de esta rama de las matemáticas se le atribuye a varios matemáticos, pero principalmente a figuras como Hassler-Whitney y Bartel Linder van der Waerden. Vamos a ver cómo es que surge este concepto. En este momento vamos a situarnos en el contexto de álgebra lineal. Sabemos que en un espacio vectorial B se cumplen las siguientes propiedades. Primero, el conjunto vacío es un conjunto linealmente independiente. Si tenemos un conjunto linealmente independiente, cualquier subconjunto de él también va a ser linealmente independiente. Y si tenemos dos conjuntos linealmente independientes, digamos I y J, tales que la cardinalidad de I es estrictamente menor que la cardinalidad de J, entonces vamos a poder encontrar un elemento X en la diferencia de conjuntos J menos I, tal que I unión el conjunto que solo contiene al elemento X, también va a ser un conjunto linealmente independiente. Las primeras dos propiedades son casi inmediatas de verificar y la tercera tal vez no es tan común, pero se puede ver que se cumple en cualquier espacio vectorial. Ahora vamos a situarnos en el contexto de teoría de grafos y vamos a establecer la siguiente definición. Sea G un grafo finito no dirigido, no necesariamente simple, que tenga conjunto de aristas E y conjunto de vértices B. Un conjunto S de aristas es independiente si no contiene ciclos y va a ser dependiente si contiene al menos un ciclo. Aquí vamos a hacer la primera observación. Esta noción de independencia que estamos estableciendo en el contexto de teoría de grafos no es la noción común de independencia. Normalmente en teoría de grafos vamos a decir que un conjunto de vértices es independiente si siempre que tomemos cualesquiera dos de esos vértices no van a estar conectados por una arista. Pero en este caso estamos estableciendo una noción de independencia que nos va a ser útil. ¿Por qué? Porque con esta definición se van a cumplir las siguientes tres propiedades. El conjunto vacío es un conjunto acíclico. Si tenemos un conjunto acíclico de aristas, pues cualquiera de sus subconjuntos también va a ser acíclico. Y si tomamos I y J, dos conjuntos de aristas que no contienen ciclos y son tales que la cardinalidad de I es menor que la cardinalidad de J, entonces va a existir una arista E en la diferencia de conjuntos J menos I, tal que al unirle esa arista al conjunto I, va a hacer que obtengamos un conjunto acíclico. Entonces, si nos damos cuenta, estas tres propiedades son prácticamente las mismas, obviamente con su respectiva noción de independencia, que las tres propiedades que establecimos en un espacio vectorial. Entonces, matemáticos como Whitney y van der Waerden se dan cuenta que estas tres propiedades se repiten en varias áreas de la matemática donde está definida una noción de independencia. Entonces, ellos llegan a la noción abstracta de independencia y es cuando surge esta definición de matroide. Un matroide M
va a ser un par ordenado E, I, donde el primer elemento del par, el conjunto E, lo único que le vamos a pedir es que sea un conjunto finito. Y el segundo elemento del par, el elemento I caligráfica, va a ser una familia de subconjuntos de E que satisface las tres propiedades que ya mencionamos anteriormente. Entonces, en este caso vamos a decir que M es un matroide sobre E. A los elementos de la familia I caligráfica les vamos a llamar conjuntos independientes y a E lo vamos a llamar el conjunto subyacente de M. Y un subconjunto de E que no pertenezca a la familia I caligráfica lo vamos a llamar dependiente. Vamos a dar un par de ejemplos. En el primer caso, nuevamente nos vamos a situar en el contexto de álgebra lineal. Vamos a considerar B un espacio vectorial sobre el campo F, independientemente de si es finito o infinito, pero a E, que lo vamos a tomar un subconjunto de B, sí lo vamos a considerar finito. Vamos a definir a I caligráfica como la colección de subconjuntos de E que son linealmente independientes sobre F. Entonces, el par E, I, que lo vamos a denotar como M, pues en efecto es un matroide y se llama matroide vector. En este caso incluso no hay mucho que verificar porque justamente este par es el que motiva la definición de matroide desde el punto de vista de álgebra lineal. Para el siguiente ejemplo, vamos a considerar n y k dos enteros no negativos tales que k es menor o igual que n. Vamos a considerar a E como cualquier conjunto de cardinalidad n y vamos a definir a I caligráfica como la familia de todos los subconjuntos de E cuya cardinalidad es menor o igual a k. Entonces, el par E, I, que vamos a denotar con M, se puede demostrar que en efecto es un matroide y se llama el matroide uniforme de rango K sobre un conjunto de n elementos y se denota por U sub K n, donde K pues está denotando, digamos, la cardinalidad máxima que pueden tener los conjuntos y n está denotando la cardinalidad del conjunto que estamos tomando como conjunto subyacente. Ahora, para la siguiente definición, vamos a considerar a M un matroide con conjunto subyacente E y familia de conjuntos independientes I. Entonces, un subconjunto B de E decimos que es una base si es un conjunto independiente maximal. Ahora vamos a considerar cualquier subconjunto A de E. Ya habíamos mencionado que el conjunto vacío es un conjunto independiente en un matroide. Siempre, independientemente de qué matroide consideremos, el conjunto vacío es un conjunto independiente. Entonces, cualquier subconjunto A de E contiene al menos un conjunto independiente, es decir, el conjunto vacío, pero puede contener más. Entonces, podemos ver todos los conjuntos independientes que están contenidos en A y vemos cuál de ellos tiene mayor cardinalidad. Y a eso es a lo que vamos a llamar rango de A y lo vamos a denotar como R de A. Ahora vamos a ver cómo vamos a estar relacionando a los matroides entre sí. Entonces, consideramos dos matroides, M1 y M2, con sus respectivos conjuntos subyacentes y sus respectivas familias de conjuntos independientes. Una función phi que vaya del conjunto subyacente del primer matroide al conjunto subyacente del segundo matroide, vamos a decir que es un morfismo de matroides si para cada conjunto independiente del primer matroide, su imagen bajo phi es un conjunto independiente del segundo matroide. Pero más aún, la función phi se va a llamar isomorfismo de matroides si además de ser un morfismo de matroides, es una función biyectiva y su inversa también es un morfismo de matroides. A continuación, nuestro objetivo es asociarle un matroide a cada código lineal.
Para lograr este objetivo, este teorema va a ser muy importante. Y nada más una aclaración. En las diapositivas siguientes vamos a estar utilizando frecuentemente esta notación, n entre paréntesis cuadrado. Y eso lo que nos está denotando son todos los enteros positivos menores o iguales a n. Entonces, bueno, para este teorema vamos a considerar a E sub g como el conjunto de los enteros positivos menores o iguales a n, que en este caso va a corresponder al conjunto de etiquetas de las columnas de una matriz G de tamaño K por n sobre el campo F. Vamos a definir como I caligráfica sub G a la familia de subconjuntos I de E sub G, para los cuales el conjunto de columnas con etiquetas en I es linealmente independiente en el espacio vectorial F a la K. Entonces, sin mucha dificultad, puede probarse que este par, E sub G, I sub G, en efecto es un matroide. Y a este matroide le llamamos el matroide vector de la matriz G. Entonces, ya aquí tenemos directamente la conexión entre matroides y códigos. Sabemos por teoría de códigos que pues, a un código lineal le podemos asociar alguna de sus matrices generadoras. Y con este teorema sabemos que a cada matriz le podemos hacer corresponder un matroide. Entonces ya tenemos un código lineal, le asociamos alguna de sus matrices generadoras y a esa matriz le asociamos el matroide vector correspondiente. De hecho, se demuestra que no importa la matriz generadora que se elija, el matroide asociado al código, pues siempre va a ser el mismo. Y lo vamos a estar denotando como M sub C. Ahora, nuevamente consideramos M un matroide con conjunto subyacente E y familia de conjuntos independientes I. Y en este caso vamos a denotar a B caligráfica como la familia de bases del matroide. Entonces, si tenemos una base del matroide, vamos a denotar como B perpendicular a su complemento, es decir, a E menos B. Vamos a definir a la familia B caligráfica perpendicular como el conjunto de los B perpendicular, tal que B es una base del matroide. Es decir, B caligráfica perpendicular contiene a todos los complementos de las bases del matroide. Entonces, si definimos a I caligráfica perpendicular como la familia de los subconjuntos de E, tales que existe una base del matroide, tal que I está contenida en el complemento de dicha base, entonces puede verificarse que el par E, I caligráfica perpendicular en efecto es un matroide y lo vamos a llamar el matroide dual de M y lo vamos a estar denotando de esta forma, M perpendicular. Este teorema va a ser muy importante en la demostración que vamos a dar, entonces va a ser crucial que lo tengamos presente. Vamos a considerarse un NK código. El matroide dual del matroide asociado al código va a ser isomorfo al matroide asociado a su código dual. En esta parte vamos a recordar la definición de distribución de pesos, que pues es un tema muy importante en teoría de códigos porque contiene información acerca de la capacidad para corregir errores. Entonces, vamos a considerar C un código de longitud n. La distribución de pesos de C, pues va a ser el conjunto de parejas ordenadas de la siguiente forma. W, A sub W, donde A sub W es el número de palabras código en C que tienen peso W. Y sabemos cómo se define el enumerador de pesos del código y el enumerador de pesos homogéneo del código. El primero es un polinomio en una variable y el segundo es un polinomio en dos variables, pero tienen en común que los coeficientes justamente son la distribución de pesos del código.
Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es extender el concepto de peso de una palabra código, pero lo vamos a extender a peso de un código. Entonces vamos a considerar C un NK código y D un subcódigo de C de dimensión R. Definimos el soporte del subcódigo D como el conjunto de los enteros positivos menores o iguales a n, tales que existe al menos una palabra código C en el código D, tal que la iésima componente de C es distinta de 0. De manera natural, al número de elementos del soporte de D es a lo que llamamos el peso del subcódigo D y lo vamos a denotar de esta forma. Ahora, nuevamente consideramos C un NK código y R un entero entre 0 y K. Con A sub W a la R vamos a denotar al número de subcódigos de C que tienen peso W y dimensión R. Y al conjunto de dichos números es a lo que estaremos llamando Résima distribución de pesos generalizada de C, donde recordemos que R está denotando a la dimensión de los subcódigos y C lo estamos tomando un código lineal. A continuación, nuevamente consideramos un código lineal, un NK código lineal, C, y R un entero entre 0 y K. Vamos a definir el Résimo enumerador de pesos generalizado de C como la siguiente expresión, donde nuevamente los coeficientes de este polinomio forman la Résima distribución de pesos generalizada del código. Ahora, vamos a considerar J un subconjunto del conjunto de enteros positivos menores o iguales a n y t un entero entre 0 y n. Vamos a definir el conjunto C de J como la colección de las palabras código de C, tales que para todo J en J, la Jésima componente de C es igual a 0. No es difícil verificar que C de J es un subespacio vectorial de C y a su dimensión la vamos a denotar como L de J. A continuación vamos a definir las siguientes expresiones que serán de utilidad más adelante. B sub J de T va a estar indicando la expresión T a la L de J, donde L de J es la dimensión que acabamos de definir, T a la L de J menos 1. Y B sub T de T mayúscula va a ser igual a la suma sobre todos los subconjuntos J que tienen cardinalidad T de las expresiones B sub J de T, donde B sub J de T es esta expresión de arriba. Nuevamente consideramos C un código lineal. Su enumerador de pesos extendido va a ser el polinomio en tres variables, x, y y t, definido de esta forma, donde B sub t de t son las expresiones que definimos anteriormente. Y ahora vamos a considerar M un matroide con conjunto subyacente E y familia de conjuntos independientes I. Vamos a definir su polinomio de Tute como este polinomio en las variables X y Y, donde R está denotando al concepto de rango que definimos anteriormente. A continuación presentamos un teorema muy bonito que nos dice cuál es la relación entre el polinomio de Tute de un matroide y el polinomio de Tute de su matroide dual. ¿Qué nos dice esta relación? Pues si queremos conocer el polinomio de Tute del matroide original, si conocemos el polinomio de Tute del matroide dual, pues simplemente hay que intercambiar el orden de las variables, ¿no? Aquí tenemos como primera variable a y como segunda variable a x. Entonces, si invertimos el orden, pues tenemos el polinomio de Tute del matroide original. Y a continuación tenemos un teorema que nos dice cuál es la relación existente entre el polinomio de Tute del matroide asociado al código y el enumerador de pesos extendido del código.
Entonces, la primera relación nos dice, bueno, si conocemos el enumerador de pesos extendido del código, mediante esta relación podemos encontrar el polinomio de Tute del matroide asociado al código. Y la segunda relación nos dice, si conocemos el polinomio de Tute del matroide asociado al código, mediante esta expresión podemos encontrar el enumerador de pesos extendido de nuestro código. Entonces, como lo mencionamos, lo que vamos a hacer a continuación es dar una demostración alternativa de la identidad de McWilliams utilizando los conceptos que ya vimos. En cursos de teoría de códigos se da la demostración de esta identidad utilizando pues otras técnicas, pero desde mi punto de vista, pues esta demostración normalmente es muy tediosa o muy larga. Entonces, con los conceptos que ya vimos, vamos a comprobar que la demostración se hace pues en unos simples pasos. Entonces, como ya sabemos, la identidad de McWilliams es un concepto muy importante en teoría de códigos, porque nos dice que el enumerador de pesos de un código lineal y el de su código dual pueden conocerse uno a partir del otro. Y tenemos incluso una fórmula, ¿no? Entonces, este teorema nos dice que el enumerador de pesos del código dual puede conocerse a partir del enumerador de pesos extendido del código original mediante esta expresión. Para la demostración, vamos a comenzar con la parte derecha de la igualdad y vamos a llegar a la parte izquierda. Entonces, comenzamos con esta parte, que es la parte derecha de la igualdad. En el primer paso, lo que hicimos fue utilizar las relaciones que establecimos de cómo encontrar el enumerador de pesos extendido de un código a partir del polinomio de Tute del matroide asociado al código. Ese es el primer paso que ocupamos aquí. Para la segunda igualdad, simplemente desarrollamos un poco pues de las expresiones que obtuvimos para simplificarlas y obtenemos esta igualdad. Para esta igualdad ocupamos la relación entre el polinomio de Tute de un matroide y el polinomio de Tute del matroide dual del matroide que estábamos considerando. Entonces dijimos que para establecer esa identidad, lo único que habría que hacer es intercambiar las variables. Entonces, si nos damos cuenta, aquí como primera variable tenemos a x entre y aquí la intercambiamos como segunda variable, y esta, que es nuestra segunda variable en este polinomio, pues lo ponemos en el polinomio del matroide dual como primera variable. Y en esta igualdad ocupamos un resultado que remarqué que teníamos que tener presente, que nos dice que el matroide dual del matroide asociado al código es isomorfo al matroide asociado al código dual. Entonces, se puede verificar que sus polinomios de Tute, bueno, que los polinomios de Tute de dos matroides que son isomorfos son iguales. Entonces, de ahí que podemos establecer esta igualdad. Y para la última igualdad, volvemos a ocupar la relación anterior. Aquí establecimos la igualdad entre el enumerador de pesos extendido a partir del polinomio de Tute del matroide asociado al código. Y en este último paso establecemos cuál es la relación entre el polinomio de Tute del matroide asociado al código dual y el enumerador de pesos extendido del código dual. Entonces, con esto finalizamos la demostración de la identidad de McWilliams ocupando los resultados previos. Como pueden darse cuenta, se realiza en unos simples pasos, claro, ocupando muchos resultados previos, pero bueno, desde mi punto de vista es una demostración muy elegante y muy bonita y es lo que queríamos compartirles. No es el único resultado que puede demostrarse mediante teoría de matroides,
De hecho, hemos notado que hay muchos teoremas importantes que desde este enfoque pues se puede dar una demostración más corta o más elegante, claro, desde nuestro punto de vista, pero este es el resultado en particular que queríamos mostrarles. Aquí les presento algunas referencias que fueron tomadas para la elaboración de este trabajo. Quedo al pendiente de cualquier comentario, cualquier sugerencia o cualquier duda que tengan. Agradezco mucho su atención y muchas gracias.